Obviamente no era para que mi mamá falleciera y terminara su vida de esta manera. Prometen energía, prometen desintoxicar el cuerpo, prometen quitar el cansancio, la resaca, el estrés y hasta devolverte esa sensación de estar funcionando al 100. Pero en Hermosillo, Sonora, esos mismos sueros que en redes sociales se venden como un lujo saludable terminaron ligados, al menos hasta el 7 de abril de 2026, con 8 muertes, una persona hospitalizada y 2 más recuperadas. Y eso cambia todo, porque ya no estamos hablando de una moda inofensiva. Estamos hablando de personas reales que entraron caminando por una dosis de bienestar y salieron rumbo al hospital, o nunca salieron. Y antes de seguir, suscríbete al canal, porque aquí no te contamos casos a medias. Te contamos qué pasó, quiénes estaban ahí y qué parte de esta historia todavía no cuadra. Porque lo más perturbador de este caso no es solo que murieran pacientes. Lo más perturbador es que todos apuntan al mismo médico, al mismo tipo de tratamiento y al mismo discurso que durante años hizo creer a miles de personas que un suero intravenoso podía ser sinónimo de salud. ¿Por qué son tan famosos estos sueros? Porque fueron convertidos en símbolo de estatus y de solución rápida. En clínicas privadas y spas se promocionan como Vitamin Drip, mezclas intravenosas de vitaminas y minerales para combatir fatiga, jet lag, resaca o simplemente sentirte mejor. El problema es que esa popularidad explotó mucho más rápido que la supervisión real. Incluso el secretario de Salud, David Kershenovich, advirtió esta semana que muchos de esos sueros no van a servir para nada, mientras COFEPRIS y autoridades sanitarias investigan si en el caso de Sonora hubo contaminación bacteriana y si las mezclas no eran solo vitaminas, sino también sustancias anunciadas como células madre. El nombre que aparece en el centro del caso es Jesús Maximiano N., médico general de 65 años. De acuerdo con la investigación, él prescribía, mezclaba y administraba las soluciones intravenosas en la Clínica Medicina Biológica Regenerativa Celular, ubicada en la colonia Jesús García, al norte de Hermosillo. La propia Secretaría de Salud de Sonora informó que las víctimas recibieron solución intravenosa suministrada por el mismo médico, y la Fiscalía abrió carpetas de investigación mientras las muestras fueron enviadas a análisis federal en Ciudad de México. Y aquí es donde la historia deja de ser una nota rara para convertirse en algo mucho más duro, porque ya hay nombres, fechas y familias destrozadas. Dinora Ontiveros se aplicó el suero el 24 de febrero. Sus hijas contaron que no fue por estética, sino porque ella decía que le daba energía para seguir trabajando y sobrellevar enfermedades como diabetes y artritis. Días después empezó a empeorar y murió el 2 de marzo. Luego vino el caso de Said Alberto Castro Lagarda, de 22 años, padre de familia. El 28 de febrero, una enfermera fue a su casa a aplicarle el suero, como ya había ocurrido otras veces. Después de quitárselo, se desmayó mientras se bañaba. Primero lo diagnosticaron con deshidratación, pero su condición se desplomó. Dejó de ver, de hablar y de caminar, y murió el 30 de marzo. Después aparecieron más nombres y más coincidencias. Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida Cáñez acudieron a la misma clínica para sentirse mejor. Eran conocidos por su trabajo a favor de los animales. Los dos comenzaron a sentirse mal casi al mismo tiempo. Fueron hospitalizados y murieron con muy poca diferencia. Ambos fueron sepultados el 1 de abril. Catalina Figueroa, de 38 años, recibió el tratamiento el 1 de abril junto con un familiar para combatir el cansancio. También terminó en el hospital y murió. Su hermano contó que esa noche se puso pálida, se empezó a sentir mal y el mismo doctor le puso otra cosa, otro suero. Después dijo una frase devastadora: a mi hermana se le quemó todo, riñones, hígado, todo. Y luego está Lucero del Carmen Luna Ramírez, de 19 años, la víctima más joven confirmada públicamente por la Fiscalía. Tras aplicarse el suero con el mismo médico, presentó complicaciones graves y murió días después. Para el 7 de abril, además, ya se reportaban otras 2 muertes más asociadas al mismo brote, aunque no todos los nombres habían sido difundidos públicamente. Lo que vuelve este caso tan inquietante es que no estamos hablando de un procedimiento clandestino escondido en una bodega. Según informó el secretario de Salud,
Tanto el médico como la clínica tenían licencia y autorización oficial. Aún así, la clínica fue clausurada. Las autoridades comenzaron cateos y hasta el 8 de abril se reportó el aseguramiento de un inmueble en Ciudad Obregón donde encontraron 216 soluciones salinas, de las cuales 178 ya estaban preparadas para administrarse, además de jeringas, medicamentos, equipos de venoclisis, documentos y una libreta con anotaciones. O sea, no era improvisación menor, era una operación montada. Y aquí entra la pregunta que debería incomodar a cualquiera que alguna vez pensó en ponerse uno de estos sueros. Si eran tan populares, si tanta gente los usa, si se vendían como algo casi rutinario, ¿cuántas personas más se los aplicaron confiando ciegamente en que solo eran vitaminas? Porque una cosa es la promesa comercial y otra lo que empezó a desaparecer en Hermosillo. Pacientes con vómitos, desmayos, sangre, falla de órganos y cuadros compatibles con sepsis. Y cuando una moda de bienestar empieza a dejar ese rastro, ya no se trata de belleza ni de energía, se trata de responsabilidad, de regulación y de una verdad que apenas está saliendo a la luz. ¿Tú crees que esto fue negligencia, contaminación o que había algo mucho más turbio detrás de esas mezclas? Ahora sí, vamos al corazón del caso, porque cuando pones los nombres, las fechas y la secuencia real, esto deja de verse como una reacción inesperada y empieza a aparecer un patrón demasiado claro. La Fiscalía de Sonora comenzó investigando 4 muertes reportadas a inicios de abril, pero para el 7 y 8 de abril, el número de fallecidos vinculados al mismo esquema ya había subido a 8, con al menos 3 personas más afectadas, una hospitalizada y 2 que lograron salir con vida. Todos los casos tenían un punto en común. Habían recibido soluciones intravenosas preparadas y aplicadas por el mismo médico, Jesús Maximiano N., también identificado en medios como Jesús Maximiano Verduzco Soto, de 65 años, en Hermosillo, Sonora. La clínica que aparece en el centro de todo es Medicina Biológica Regenerativa Celular, ubicada en la colonia Jesús García, al norte de Hermosillo. Ahí no solo se ofrecían sueros para cansancio, desgaste físico o resaca. También se promocionaban terapias alternativas y procedimientos estéticos. Según la investigación, el médico no solo atendía la consulta, él mismo indicaba el tratamiento, hacía las mezclas y administraba los sueros. Ese detalle es clave, porque concentra en una sola persona la prescripción, la preparación y la aplicación de sustancias que entraban directo al torrente sanguíneo. Los casos conocidos públicamente ayudan a entender la dimensión humana de esta historia. Dinora Ontiveros recibió el suero el 24 de febrero. Su familia dijo que ella buscaba sentirse con más energía para seguir trabajando y sobrellevar padecimientos como diabetes y artritis. Días después empezó a empeorar y murió el 2 de marzo. Luego está Saida Alberto Castro Lagarda, de 22 años. El 28 de febrero una enfermera le aplicó el suero en su casa, una práctica que muestra que esto no ocurría solo dentro de la clínica. Después se desmayó mientras se bañaba. Primero se pensó que era deshidratación, pero su salud se desplomó hasta que murió el 30 de marzo. También están los nombres de Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida Cáñez, conocidos por su activismo en favor de los animales. Ambos acudieron a recibir el tratamiento para sentirse mejor. Ambos terminaron hospitalizados y ambos murieron con poca diferencia de tiempo. Otro nombre que golpeó mucho en Sonora fue el de Catalina Figueroa, de 38 años, quien recibió el suero el 1 de abril para combatir el cansancio y después presentó un deterioro severo que terminó en su muerte. A ese grupo se sumó Lucero del Carmen Luna Ramírez, de 19 años, la víctima más joven mencionada públicamente en la cobertura nacional. Conforme avanzaron los días, se confirmaron más fallecimientos asociados al mismo brote, aunque no todos los nombres habían sido difundidos de inmediato por las autoridades. Lo más fuerte es cómo se repetía el cuadro clínico. Los pacientes empezaban con vómitos, mareos, desmayos, palidez y un deterioro acelerado. En varios reportes se habla de hemorragias, daño orgánico, alteraciones de coagulación y signos compatibles con sepsis, una respuesta extrema del cuerpo ante una infección. COFEPRIS y autoridades sanitarias comenzaron a perfilar justamente esa línea, una posible contaminación bacteriana en las soluciones aplicadas. Y aquí aparece otro dato inquietante: no eran solo vitaminas. Las autoridades y los medios que siguieron el caso reportaron que en esas mezclas también había sustancias anunciadas como células madre, todavía bajo análisis para determinar su composición exacta. Esa es una contradicción brutal del caso. Durante años,
Los sueros vitaminados se vendieron como algo casi rutinario, una inyección de bienestar. Pero en Hermosillo, la investigación apunta a que podían incluir componentes más ambiguos de lo que el paciente imaginaba y encima entrar directo a la sangre sin las barreras normales del organismo. Por eso, el secretario de Salud Federal, David Kershenovich, advirtió públicamente que muchos de estos tratamientos no tienen beneficio probado y sí pueden implicar riesgos graves, sobre todo si existe contaminación o preparación deficiente. Mientras tanto, la respuesta oficial fue subiendo de nivel. La clínica fue clausurada, las muestras se enviaron a análisis especializados en la Ciudad de México y la Fiscalía abrió carpetas de investigación para establecer si hubo negligencia médica, homicidio culposo u otras responsabilidades penales. Además, autoridades buscaban localizar al médico, porque distintos reportes señalaron que para el 7 de abril ya era considerado prófugo o no localizado. En paralelo, también se investigaba el origen de los insumos. Si la contaminación ocurrió en la preparación ocurrió en la preparación final, en los productos base, en el manejo sanitario o en toda la cadena. Y aquí está la parte más incómoda. La clínica y el médico tenían permisos y registro sanitario, según lo reportado por las autoridades y medios nacionales. Es decir, esto no ocurrió en una operación evidentemente clandestina a simple vista. Ocurrió en un lugar que para muchos pacientes debía parecer legítimo. Eso vuelve la historia todavía más delicada, porque la pregunta ya no es solo qué hizo un médico, sino cómo un tratamiento tan popular pudo avanzar con tan poca vigilancia real sobre lo que se estaba inyectando exactamente. Y mientras las familias enterraban a sus muertos, iba creciendo otra duda aún más grande. ¿Cuánta gente en México se ha puesto uno de estos sueros, confiando en una promesa de energía, belleza o recuperación rápida, sin saber realmente qué había en la bolsa? Porque en este caso no falló una expectativa estética, falló algo mucho más grave: la confianza básica entre paciente, médico y tratamiento. La pregunta para los comentarios es esta: ¿tú crees que aquí todo se reduce a una contaminación bacteriana? ¿O que el verdadero escándalo está en cómo se vendían y aplicaban estas mezclas sin que nadie lo frenara a tiempo? El punto de quiebre llegó cuando las muertes dejaron de ser números y se convirtieron en presión pública. 8 personas fallecidas en cuestión de semanas. Jóvenes, adultos, pacientes que no estaban en estado crítico y que terminaron con fallas orgánicas severas después de un procedimiento que se vendía como reforzar el cuerpo. Ahí fue cuando la historia cambió de rumbo. Ya no era solo una investigación médica, era un caso penal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió carpetas por posibles delitos que pueden escalar a homicidio culposo e incluso, dependiendo de lo que arrojen los peritajes, responsabilidades más graves si se demuestra negligencia sistemática o uso de sustancias indebidas. Porque aquí no se investiga solo un error, se investiga una cadena completa: diagnóstico, preparación, aplicación y origen de los insumos. El nombre del médico, Jesús Maximiano N., ya no aparece solo como referencia médica, sino como el principal señalado. Para esos días, autoridades confirmaron que no se encontraba localizable, lo que encendió aún más la sospecha pública. Y mientras eso ocurría, peritos analizaban las soluciones enviadas a laboratorios federales para determinar algo clave: que exactamente entró al cuerpo de las víctimas. Si se confirma contaminación bacteriana, el escenario legal cambia, pero no se suaviza. Porque la pregunta inmediata sería: ¿cómo llegó esa contaminación ahí? ¿Falla en la esterilización? ¿Mal manejo? ¿Productos en mal estado? ¿O una mezcla realizada sin condiciones sanitarias adecuadas? Cada una de esas respuestas implica responsabilidad directa. Pero si se demuestra que las sustancias no eran lo que se prometía, entonces el caso se vuelve todavía más grave, porque algunos reportes ya apuntaban a que no eran solo vitaminas. Se hablaba de compuestos promocionados como células madre, algo que, de confirmarse, abriría la puerta a delitos relacionados con fraude médico, publicidad engañosa y uso indebido de tratamientos no autorizados. Y aquí entra otro frente: los proveedores. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios inició investigaciones no solo sobre la clínica, sino sobre el origen de los insumos. Porque si los productos estaban contaminados desde fábrica o distribución, las responsabilidades podrían escalar a empresas, distribuidores o laboratorios. Esto ya no es un caso individual, es una red. Y cuando una red falla, las consecuencias se multiplican. Las sanciones potenciales son severas.
desde clausuras definitivas, inhabilitación profesional, multas millonarias, hasta penas de prisión que en casos de homicidio culposo en México pueden alcanzar varios años dependiendo del grado de negligencia y el número de víctimas. Pero más allá de lo legal está lo humano. Familias que no estaban preparadas para despedirse, hijos que perdieron a sus padres, padres que enterraron a sus hijos. Historias como la de Said, de 22 años, que solo buscaba sentirse mejor, o la de Lucero, de 19, que nunca imaginó que una decisión aparentemente simple sería la última. Y hay una frase que resume todo el horror de este caso. El hermano de una de las víctimas dijo: se le quemó todo, riñones, hígado, cuerpo colapsando desde adentro. Eso no es un efecto secundario, eso es una tragedia evitable. O al menos eso es lo que ahora intenta demostrar la investigación. Mientras tanto, el caso ya dejó una consecuencia inmediata: el encendido de alertas en todo México sobre estos tratamientos. Autoridades de salud han comenzado a advertir públicamente sobre los riesgos de los llamados tratamientos milagro, especialmente aquellos que entran directo al torrente sanguíneo sin protocolos hospitalarios estrictos. Porque lo que pasó en Sonora podría no ser un caso aislado, sino el primero que explotó mediáticamente. Y aquí es donde la historia te deja a ti, porque probablemente conoces a alguien que se ha puesto uno de estos sueros. O tú mismo lo has considerado. Y después de todo lo que acabas de escuchar, la pregunta ya no es si funcionan, sino si realmente sabes qué te están poniendo. Si quieres más investigaciones como esta, suscríbete ahora porque aquí seguimos cada caso hasta el final. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que esto fue un accidente médico? ¿O estamos viendo solo la punta de algo mucho más grande dentro de la industria de los tratamientos de bienestar?